Buenas, vamos a hablar ahora entonces de resumen o abstract. El resumen es la carta de presentación del artículo, es el que define su futuro, en el sentido de que a partir de la información que está contenida en el resumen es que vamos a decidir em, si accedemos al artículo, lo descargamos, lo compramos o seguimos de largo y vamos a buscar otros artículos que nos interesen más. En este sentido, el resumen es muy importante y debe ser de rápida lectura, justamente porque durante el proceso de investigación, cuando queremos entender mejor un tema o saber el estado del arte, lo que hacemos es revisar muchísimos resúmenes y entonces tenemos que poder leerlos rápido y sin dificultad, para lo cual el tipo de escritura del resumen debe ser muy clara y muy concisa. Asimismo, el resumen es el que define la decisión que vamos a tomar respecto a descargar, comprar o obtener el artículo de cualquier manera que lo hagamos y por lo tanto eso muestra la importancia que tiene y además es importante porque es la parte que está indexada en las bases de datos, con lo cual las palabras que aparecen en el resumen son las que definen cómo se categoriza ese artículo de investigación y además está accesible en todas las bases de datos porque los resúmenes están gratis, más allá de que el artículo sea pago. Todo esto hace que el resumen sea muy importante en los artículos de investigación y algo a lo que se presta mucha atención tanto el que escribe el artículo como el que lee el artículo. ¿Qué características tiene? Acá les muestro un ejemplo de un artículo de investigación y su resumen, algo de lo que no hemos hablado y que puedo ir señalando aquí. En este artículo vemos, acá está el título del artículo, estos son los autores, esta es la afiliación de los autores, o sea a qué universidad pertenecen, esta es la revista, Análisis en Psicología en este caso, año, volumen, número y páginas. Y acá vemos entonces el resumen. En este caso, el resumen está en español y también en inglés en esta revista. Y acá ya rápidamente podemos ver algunas de las características que tiene. En primer lugar, es un solo párrafo. No contiene referencias bibliográficas ni tampoco referencias a figuras o tablas. Está escrito en tiempo pasado. Si se toman un minuto lo podrán leer. Ven que está escrito en tiempo pasado. No contiene siglas y si las contiene debe definirlas, pero es preferente que no las contenga en esta misma línea de la que hablábamos sobre que el resumen tiene que ser de lectura muy rápida y accesible. En general, depende de las características de la revista, pero los resúmenes están entre 150 y 250 palabras y, muy importante, en general replican la estructura IMR de la que habíamos hablado en el video anterior, de introducción, métodos y resultados. No siempre necesariamente incluye la discusión, pero entonces tengo que entre 150 y 250 palabras poder explicar cuál es el estado, el conocimiento del tema, por qué el tema es importante, cuáles son los objetivos de mi estudio, cuáles son los métodos que usé para llevar a cabo mi estudio, cuáles son los resultados principales. Todo eso dicho de forma muy concisa. Ahora vamos a hablar de dos tipos de resúmenes, los resúmenes informativos y los resúmenes descriptivos. Los resúmenes informativos comunican los resultados principales de la investigación, es el más común y esto quiere decir que, o sea, incluye los resultados, mientras que en el descriptivo se menciona cuál es el tema del artículo y cuál es el objetivo, pero no incluye los resultados. En general se prefieren los resúmenes informativos, pero cualquiera de los dos son aceptables. Acá vemos una tabla de un artículo de Ofelia Brotier de 2000 que analiza 27 artículos de investigación y estudia los resúmenes de esos 27 artículos de investigación de distintas disciplinas para tratar de entender qué información contienen los resúmenes y si esta información varía en función de la disciplina. Lo que vemos en cada una de las filas es cada uno de los artículos que se estudiaron y en las columnas vemos, no tengo iluminador, eh, generalizaciones temáticas acá como GT, quiere decir el estado del arte del tema o qué es lo que se sabe del tema, indicando el nicho. Esto viene en línea con lo que habíamos hablado en el video anterior sobre qué es lo que no se sabe del tema, la relevancia del artículo o qué aportes puede hacer, estudios previos, cuál es la justificación de llevar a cabo ese estudio, cuál es el contexto de estudio,
cuáles son las hipótesis, los propósitos, los materiales y métodos, las conclusiones y comentarios. Y entonces para cada una de estas categorías va a estudiar en cada uno de estos artículos, que son más de uno por disciplina, si contienen o no contienen. De particular interés para nosotros, acá en el 21 y el 22 vemos los dos resúmenes de artículos de psicología. Esto básicamente muestra cuáles son las tendencias, por supuesto que no todos son así, pero en estos dos, por ejemplo, vemos que ambos contienen generalizaciones temáticas, es decir, el estado del arte del tema. Uno de ellos indica el nicho, qué es lo que no se sabe sobre el tema, el otro de ellos justifica la necesidad de ese artículo. Ambos muestran cuál es el propósito de los objetivos del artículo y uno tiene comentarios. También pueden ver en esta tabla que casi todos los artículos incluyen el propósito, o bueno, más de la mitad incluyen el propósito, lo cual vemos en esta columna de propósito. Y también la mayoría incluyen generalizaciones temáticas, que sería como una parte de la introducción. El resto es un poquito más variable. Entonces, si hiciéramos una lista de qué cosas debemos incluir en un resumen, tenemos que decir por qué es importante el tema o qué problema aborda, cuál es la hipótesis examinada, cuáles son los objetivos, qué métodos o abordajes se utilizan para abordar el tema y cuáles son los resultados más importantes. O sea, algo de la introducción, métodos y resultados. Les dejo una lista de cuáles son los errores más frecuentes que solemos hacer para evitar justamente el resumen va a ser la actividad central de la próxima tarea que van a tener en EVA. Y entonces estas son algunas de las cosas que deberían tener en cuenta cuando estén escribiendo el resumen, que lo vamos a explicar en otro video, pero el resumen que ustedes tienen que escribir para la actividad de EVA es un poquito más extenso. Uno de los errores más frecuentes es que el resumen no sea inteligible por sí mismo. Esto quiere decir que la información no esté completa o que refiera a información que solo se encuentra en el artículo. Como decíamos antes, en la mayoría de los artículos la única información a la que puedo acceder gratuita en los artículos que son pagos es el resumen, y por lo tanto tengo que poder entender todo el estudio, si bien me van a faltar los detalles, a partir del resumen. Muchas veces no incluyen los objetivos y, como veíamos antes, parece ser importante incluir los objetivos en los resúmenes o abstracts, o no se incluyen materiales y métodos, o no se incluyen los resultados más relevantes, o incluyen información que es irrelevante o conclusiones que no están mencionadas en el texto. Recuerden que hablábamos de que la extensión de los resúmenes es de 150 a 250 palabras. Y por lo tanto, si incluimos información que no es relevante, estamos dejando afuera información que seguramente es importante, porque realmente la extensión es bien breve. Carece de precisión y concisión. Esto viene de la mano con otro video que van a ver para este tema, sobre cuáles son las características de la escritura académica, que tienen que ver con la precisión, la claridad y la brevedad, y esto también debe ser reflejado en el resumen. No está ordenado adecuadamente, lo natural es ordenarlo en este orden de características de la introducción, lo cual incluye propósitos y objetivos, métodos y resultados. Que no sea lo suficientemente informativo, sea demasiado vago, o que el objetivo no esté presente, o que el hallazgo principal no se describa, es decir, el resultado principal. Bueno, ni que hablar que hay que respetar el límite de palabras, que lo dice cada revista. Les voy a dejar ahora algunos ejemplos de resúmenes y marqué con colores a qué sección del artículo corresponderían, si a la introducción, a los métodos, a los resultados o a la discusión. Y dentro de la introducción también vale la pena distinguir si está hablando de lo que se sabe del tema, o es el propósito y objetivos, o es la justificación del trabajo. Les dejo el ejercicio de pensar en cada uno de los resúmenes que van a ver a continuación, cada color a qué categoría o sección del artículo corresponde.